Bienvenidos a todos y todas a este nuevo video. En este video nos referiremos a los fundamentos del análisis técnico, veremos cuáles son esas premisas en las que se sostiene este enfoque. Adicionalmente hablaremos de Charles Henry Dow, el padre de este enfoque. Nos referiremos a la teoría del paseo aleatorio, teoría que sostiene que las cotizaciones o los precios de los activos se mueven aleatoriamente o al azar. Por último, nos referiremos brevemente al análisis fundamental, que es este enfoque basado en las noticias, en los informes, en los estados financieros, entre otros. Así que acompáñame en este video. Este video corresponde a la lección número 3 del módulo 1, titulada Fundamentos del análisis técnico. En este video nos centraremos en profundizar acerca del análisis técnico, veremos la teoría de Dow, cuáles son esos principios, cuáles son esos pilares en los que se basa este enfoque y por último revisaremos un segundo enfoque titulado análisis fundamental. El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado mediante el uso de gráficos. Lo que hacemos como analistas técnicos es precisamente eso, leer lo que el precio está haciendo en un gráfico. Para eso podremos utilizar cientos o miles incluso de estrategias diversas e incluso indicadores diversos. A lo largo de este curso aprenderemos a identificar esos puntos importantes de la manera en que yo lo hago en el mercado, pero por ahora tenemos que enfatizarnos en que el analista técnico lo que hace precisamente es analizar el precio mediante un gráfico, puesto que el gráfico representa la psicología de las masas o la psicología de las personas, en otras palabras. Sin embargo, más allá del gráfico, el analista técnico también tiene en cuenta ciertos criterios como puede ser el precio de cierre diario de la vela, como pueden ser también puntos sensibles o ciertos precios sensibles, ciertas áreas. Más allá de solamente observar lo que ocurre en un gráfico, se pueden tener también esos criterios y uno muy importante suele ser el precio. El análisis técnico surge mediante este señor, Charles Henry Dow, un periodista y economista estadounidense. Como ven, no vivió muchos años, sin embargo, el aporte que hizo este hombre al periodismo y al periodismo económico y a la economía en general fue bastante grande a los mercados financieros, puesto que este hombre en compañía de su amigo Edward Jones crearon el índice Dow o conocido como US30, que lo que hace es rastrear las 30 compañías con mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos, siendo este un termómetro importante para la economía americana. Adicionalmente, junto con su amigo Jones, crearían lo que hoy constituye la revista más importante en cuanto a los mercados financieros se refiere, que es precisamente Wall Street Journal. Adicionalmente, como si fuera poco, este hombre realizó trabajos independientes, llegando a analizar múltiples activos, principalmente de mercado accionario, y conllevándolo esto a generar una teoría conocida con el nombre de teoría de Dow. Esta teoría en realidad es la que sustenta el análisis técnico como enfoque. En esta teoría está basada en 6 principios, sin embargo he traído solamente 3, considero encierran o representan completamente lo que es la teoría de Dow. El primero de estos establece que los movimientos del mercado lo descuentan todo. Dow decía que sin importar los eventos que puedan impactar de alguna manera el precio, es decir, esas noticias, ya sean catástrofes naturales o noticias económicas o noticias sociales, políticas, sin importar cuál sea la noticia, el precio lo va a descontar todo siempre. En eso se basaba Dow cuando hacía sus análisis. Por eso van a encontrar que los movimientos del mercado lo descuentan todo o simplemente que el precio lo descuenta todo. Ese es el mismo postulado. Una tendencia puede ser alcista, es decir, que el precio sube, o bajista, el precio baja. Este principio Dow para establecerlo, se basó en la primera ley de Newton. Esa ley que establece que todo cuerpo preserva ese estado de reposo o de movimiento uniforme, a menos que se le imprima una fuerza contraria. Entonces, como analistas técnicos, si tenemos una tendencia, digamos, de tipo alcista, lo que prevemos es que esa tendencia continuará, a menos de que dé indicios o señales de reversión. Eso lo aprenderemos más adelante cuando entremos directamente a los gráficos. El tercer principio establece que la historia se repite.
Dow lo que observó fue que sin importar que las noticias fuesen diversas, sin importar las fuentes, sin importar los acontecimientos del mercado, habían ciertos o se formaban ciertos patrones que llevaban a que la historia se repitiese, formándose ciertos niveles psicológicos en los precios, y por eso es que como analistas técnicos lo que hacemos precisamente es mirar al pasado y con base en esto proyectar nuestras toma de decisiones futuras. Se dan aleatoriamente, por tanto son impredecibles. Entonces, que en cualquier intento de vencer al mercado, la mejor estrategia consiste en comprar y retener, en oposición precisamente como dijimos, e intentar a vencer el mercado. De manera que lo que dice esta teoría es que los movimientos del mercado son completamente aleatorios, por ende impredecible. Recuerdo la primera vez que escuché este postulado y sentí, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Empezar a mirar cuáles son los fundamentos del análisis técnico, si esto es cierto. Y bueno, encontrarás muchos libros al respecto. Unos son defensores de esta teoría, la otra apoyarán esta otra. Pero mi consejo realmente, y en este canal creo que he otorgado información importante para que ya puedas aplicar lo que has aprendido y poder establecer precisamente esos puntos donde se rompe esa aleatoriedad. Desde mi experiencia puedo decir que hay momentos donde el precio se mueve aleatoriamente, pero también existen otros momentos donde se rompe la aleatoriedad, y como analistas técnicos lo que buscamos es eso, es poder identificar de manera previa cuáles son esos puntos para sacar beneficio de esto. Viviendo con la aleatoriedad, entonces lo que les decía, existen momentos en el mercado donde se rompe esa aleatoriedad, por ende hay momentos donde el mercado se mueve aleatoriamente o al azar. Tienen que tener en cuenta esto. Hay momentos donde no es, por eso como traders no estamos ejecutando operaciones todo el tiempo. En realidad esta profesión se basa más en esperar, en tener esa paciencia para determinar esos puntos importantes y tomar posición ahí en esos puntos donde se rompe esa aleatoriedad y donde, como indica acá, la probabilidad estará a nuestro favor. Es muy importante vivir con esa aleatoriedad porque como analistas técnicos todo el tiempo nos enfrentamos, digamos, a esta disyuntiva. El análisis fundamental que mencionamos anteriormente, a diferencia del análisis técnico, busca calcular el valor de un activo financiero, es decir, ese valor intrínseco, teniendo como referencia las fundamentales, que no son otra cosa más que las noticias, los estados financieros, los informes periódicos y bueno, múltiples informes que pueden tener impacto en un activo. Como analistas fundamentales, ellos suelen tener un enfoque de las variables microeconómicas, es decir, las que afectan directamente a una empresa o a un sector, y ya unas variables macroeconómicas que ya están relacionadas con el fortalecimiento o debilitamiento de la economía de una nación o incluso otras naciones con las que tienen algún vínculo comercial. Entonces, noten cómo el análisis fundamental busca calcular ese valor, un valor de un activo financiero, pero con base en esos fundamentos o fundamentales, es decir, noticias, etc. Benjamin Graham fue junto con David Dodd, pues son los padres del análisis fundamental de este enfoque. Precisamente ellos escribieron esta obra, es una obra que recomiendo bastante, puesto que el análisis fundamental es bastante interesante, tiene unas bases también bastante serias, bastante sólidas, pero en realidad lo que se hace aquí es invertir, y esto se hace de una manera un poco diferente, aunque tiene mucha similitud con el análisis técnico. Más adelante veremos cómo en el análisis técnico hacemos un análisis del gráfico desde una temporalidad mensual y vamos bajando. De manera similar, los analistas fundamentales hacen esto. Ellos miran precisamente primero esas variables macroeconómicas y luego van a las microeconómicas. Otros prefieren hacerlo a la inversa, pero en sí se basan en ese fundamento. Entonces, el análisis fundamental estudia la causa del movimiento del mercado, mientras que el análisis técnico estudia el efecto. Los analistas fundamentales están interesados en conocer esa causa y tomar acción de ellos si reconocen una importante oportunidad de compra o de venta, mientras que como analistas técnicos lo que hacemos es estudiar el efecto. Entonces les decía que este fue el padre del análisis fundamental con David Dodd, y este que ven a la derecha corresponde a Warren Buffett, un inversionista bastante afamado que
se basa en el análisis fundamental y ha construido una fortuna basado en este enfoque. Quiero hacer relación a esto, referir esto para que tengan en cuenta que no solamente ahí está el análisis técnico, sino también existe el análisis fundamental y ambos pueden ser aplicables. De hecho, yo les recomendaría a muchos analistas fundamentales aprender a analizar un gráfico, puesto que eso les va a permitir entrar mejor, aun cuando sus decisiones estén basadas en los fundamentos. Entonces, a lo largo de este curso quiero aclarar algo. El curso es de análisis técnico, sin embargo, a diferencia de lo que muchos dicen que las fundamentales o esas noticias no son importantes o no tienen un impacto en el precio, yo he reconocido algunas noticias que veremos más adelante que sí suelen tener un impacto, al menos en el mercado de divisas o mercado Forex, de manera que es muy importante. Nuestra ejecución de operaciones siempre se va a realizar basado en el análisis técnico, es decir, basado en el análisis de los gráficos. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de las noticias importantes mientras estemos operando. Hay ciertas noticias que son de alto impacto que suelen tener precisamente generar una reacción en el precio del activo financiero. Vas a encontrar otras noticias que una vez son publicadas o ciertos informes no generan ningún efecto en el precio. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, y aunque nuestro enfoque es el análisis técnico y tomamos nuestras decisiones basado en esto, tendremos mucho cuidado, mucha precaución cuando lleguemos al punto de ejecutar operaciones si están a punto de darse noticias importantes. Más adelante veremos cómo existen calendarios económicos que nos informan de manera previa cuándo, a qué hora se va a reportar un informe de importancia. Ok, esto fue todo por este video. No dudes en compartirlo, en darle me gusta, en suscribirte, y espero le haya traído mucho valor a tu vida. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y comparte. Hasta pronto.